Entonces, vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Y antes de entrar al texto, nuestro texto base, capítulo 2, versículo 42 al 47, quisiera hacer una introducción para entrar en contexto y saber qué estaba ocurriendo en el capítulo 1, en el capítulo 2, para luego entonces caer en la enseñanza que tenemos en esta mañana. Aquellos que hemos leído el libro de los Hechos sabemos que en el capítulo 1 se narra la ascensión de Jesucristo. Cristo resucita, dura un tiempo con los discípulos, enseñándole cosas concernientes al reino de Dios, y le da una encomienda en el capítulo 1, y le dice que se quede en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo, y luego fueran testigos de él en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora, en el capítulo 2, que es donde nosotros vamos a estar compartiendo el sermón esta mañana, se había reunido esta gran multitud. ¿Y qué ocurrió? En el día de Pentecostés vino como un viento recio al lugar donde ellos estaban. Quiero enfatizar que el día de Pentecostés, cuyo significado es quincuagésimo, se refiere a una de las fiestas de la semana según Éxodo 34, versículo 22 al 23, o también fiesta de la cosecha, según Levítico 23 al 16. Esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua se celebraba esta fiesta. Ahora, como dije anteriormente, en medio de este momento de Pentecostés, vino como un viento recio en el lugar donde estaban reunidos los discípulos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y en medio de esa llenura del Espíritu Santo hablaron en otras lenguas. Lo que hemos leído en este capítulo sabemos que los que venían a la fiesta se sorprendieron cuando escucharon a estos hombres, ¿verdad?, hablar en otras lenguas. Y quisiera clarificar que si queremos honrar el texto, sabemos que las lenguas que se hablaron en ese contexto fueron idiomas, a una magnitud que aquellos que venían a adorar se sorprendían y decían, pero no son estos galileos, ¿cómo lo escuchamos hablar en nuestra propia lengua? Y en el mismo texto, si nosotros lo leemos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que ellos lo dicen y que fueron idiomas, no fueron lenguas extrañas, sino idiomas, a una magnitud, como dije anteriormente, que esa gran multitud de personas que venían a adorar a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés se quedaban asombrados, y un grupo se quedaba atónito mirando lo que estaba ocurriendo, pero otro grupo decía que estaban ebrios. Había un grupo que decía, esto está lleno de mosto, y el mosto era una bebida embriagante. Mientras un grupo se encontraba atónito por lo que estaba ocurriendo allí, otro grupo decía, esta gente está borracho. Y es ahí, en ese contexto, que el apóstol Pedro se para y da su primer discurso, del versículo 14 al versículo 41 del capítulo 2. Pedro da su primer discurso y predica el evangelio y explica que lo que estaba ocurriendo allí no era que ellos estaban ebrios, era la hora tercera, las 9 de la mañana, no, sino que esto lo dicho por el profeta Joel, capítulo 2, versículo 20, y Cristo ya le había hablado de lo que iba a ocurrir a estos discípulos en el capítulo 1. Y Pedro sale en defensa y predica una exposición magistral del evangelio. ¿Y qué ocurrió, amados hermanos? Que 3,000 personas vinieron en arrepentimiento a los pies del Señor. 3,000 personas. Y eso es impresionante. Pedro no tuvo que usar cuentos, Pedro no tuvo que usar fábula, Pedro no tuvo que usar palabras persuasivas, no, Pedro predicó el evangelio. Y como todos sabemos, según el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, de que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. O sea que la iglesia no necesita predicar, lo vamos más adelante, que no sea el evangelio. Amén. Entonces Pedro expone este mensaje magistral y 3,000 personas vinieron a arrepentimiento a los pies del Señor. Hermano, yo no sé si a veces tú has leído la Biblia y te entra en la Biblia, pero yo a veces
como mirar esto y yo mirar y entrarme como en la Biblia y ver, oye, 3,000 personas diciendo yo quiero a Jesucristo. Yo creo que aquí dentro no caben 3,000 personas. Una gran multitud vinieron a arrepentimiento. Otra cosa es interesante que aquí nosotros entendemos y coincidimos con algunos estudiosos que aquí entonces inicia la iglesia formalmente. Creo que muchos de nosotros entendemos que la primera vez que se menciona la palabra iglesia es en Mateo capítulo 16, cuando Cristo le preguntó a los discípulos, ¿qué le dicen la gente que yo soy? Y Pedro, por obra del Señor, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La primera vez que se menciona el nombre iglesia en Mateo 16, la segunda vez en Mateo 18, cuando se habla de la disciplina. Ve y díselo a la iglesia. Si el hermano se arrepiente, te lo llama sola. Y no se arrepiente, si se arrepiente, gana a otro hermano. Si no, busca a los testigos. Si no, ve, dilo a la iglesia. La segunda vez, Mateo 18, 15. Ahora aquí en Pentecostés, como dije anteriormente, creemos que entonces es el inicio formal de la iglesia. ¿Con quiénes? Con los apóstoles que estaban en el aposento alto, más esos 3,000 hermanos que vinieron a los pies de Cristo. Aquí inicia la iglesia. Ahora, entendiendo que aquí inicia la iglesia, aquí yo quiero entonces compartir lo que tenemos en esta mañana. ¿Cómo vivía esta iglesia en su inicio? ¿Cómo caminaba esta iglesia en su inicio? Nuestro tema, viviendo el evangelio en comunidad. Esta iglesia vivía en comunidad. Y para esto queremos compartir en esta mañana 7 características de esta iglesia primitiva. De una iglesia que vivía en comunidad, 7 características. Algo que quiero enfatizar también es que el libro de los Hechos es un libro histórico y los libros históricos son descriptivos, narran lo que sucedió, no lo que va a suceder siempre. Pero eso no dice que no podemos aprender del libro de los Hechos. Amén. Porque el libro de los Hechos es parte de los libros, ¿verdad? Componen nuestra Biblia y entendemos que la Biblia es palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, vuelvo y reitero, ¿cómo vivían estos primeros creyentes en el momento que inicia la iglesia? Y para esto vamos a ver 7 características de la iglesia primitiva. Así que vamos al texto para leerlo y luego vamos a ver estas 7 características. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47 dice lo siguiente, cito: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. 7 características de la iglesia primitiva. Y la primera es que los creyentes vivían centrados en las enseñanzas de los apóstoles. Los creyentes vivían centrados en las enseñanzas de los apóstoles. Leamos el versículo 42 nuevamente. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Versículo 42, pudiéramos llamarle la parte A. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es interesante resaltar que la palabra perseverar o perseveraban, esta palabra denota una constancia en una persona o en una cosa.
En este caso, los primeros creyentes estaban firmes en la doctrina de los apóstoles. Ahora la pregunta sería, ¿y cuál era la enseñanza de los apóstoles? La palabra doctrina significa enseñanza. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Hermano, nada más y nada menos que el Evangelio. Esto fue lo que Pedro predicó. Y 3,000 almas vinieron a los pies de Cristo. Pedro no inventó un cuento. Pedro no estaba inventando fábulas. No, Pedro predicó el Evangelio. Los primeros creyentes permanecieron, perseveraron en el Evangelio. Y hago un énfasis en eso porque muchas iglesias hoy están inventando cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Nada que ver. Grupo de danzarina y un montón de cosas. Pues eso no tiene que ver nada con el Evangelio. Porque ninguna parte de la iglesia, a partir de Hechos capítulo 2, que inició la iglesia, vemos las iglesias ni de Filipo, ni de Corinto, ni de Tesalónica, ni de Galacia, con ministerio de danzarina. Eso no lo encontramos en la Biblia. Eso no es una doctrina apostólica ni tampoco profética. Entonces los primeros creyentes perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Hay otras iglesias que se han metido en un movimiento de arrebata, de reclama, de profetiza, de establece, de ordena. Eso no está en la Biblia. Yo no tengo nada que arrebatar al diablo. El Señor lo reprenda. Mi seguridad, mi protección está en la mano de mi Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Él me compró, Él me salvó y Él está intercediendo por mí a la dieta del Padre. Sin embargo, mucha gente está diciéndole amén a eso. Por eso no tiene nada que ver con la Biblia. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Eso ni lo enseñó Cristo, ni lo enseñaron los profetas, ni lo enseñaron los apóstoles. La característica de la iglesia primitiva fue que estos creyentes vivían centrados en las enseñanzas de los apóstoles. No vivían inventando. Y yo creo que en los púlpitos nuevamente tiene que venir la palabra, así dice Jehová. Y los hombres y mujeres de Dios que están sentados en una silla, en una iglesia, tienen que decirle a su pastor y al predicador: pastor, queremos la Biblia. No queremos cuentos, queremos la Biblia. ¿Y por qué queremos la Biblia? Porque Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu, ser tentado por Satanás, en Mateo 4, en Lucas 4, dice en el texto bíblico que él tuvo hambre y Satanás le dijo: convirtió una piedra en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestras almas se alimentan de palabra de Dios. Amén. No queremos cuentos. Nosotros necesitamos la Biblia. Amén. Hermanos, es interesante recordar que el evangelio que tú y yo tenemos que enseñar y proclamar es el evangelio que describe la gran comisión que Cristo instituyó en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Jesús le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Vayan y enseñen todas las cosas que yo les mandé. No lo que ustedes quieran hablar, no lo que ustedes piensan hablar, no lo que yo les enseñé, enseñen eso. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 1 al 5, y permítame citar este texto que es importante. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1 al 5. Es interesante que prácticamente Pablo estaba escribiendo esta última carta, ya despidiéndose de Timoteo.
Pues si siguen leyendo el capítulo completo se van a dar cuenta que él ya habla de su partida y habla de que ha peleado alguna batalla de la fe, en lo cual Dios le tiene preparado la corona no solamente a él, sino a todo aquel que ama la unidad de Cristo. Pero miren lo que dice el versículo 1 al 5 de 2 de Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Timoteo, te ordeno. ¿El qué? Que predique la palabra. Y te lo ordeno delante de Dios y del Señor Jesucristo. Oye los dos testigos que menciona Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Que cuando Cristo venga en su manifestación y en su reino juzgará. Pero yo te exhorto, Timoteo, que predique la palabra, que predique el evangelio, que inste a tiempo y fuera de tiempo. En poca palabra, si el mensaje molesta, si el mensaje hiere, pero está conforme a la palabra, predica la palabra. Pero si el mensaje no hiere, predica la palabra. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Pero predica la palabra. Ahora, ¿por qué? Dice Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo que no sufrirá la sana doctrina y no soportará la sana doctrina. Bueno, hay mucha gente que quiere venir a la iglesia a escuchar lo que ellos quieren escuchar. No, es una falta y responsabilidad de un predicador predicar lo que el pueblo quiere escuchar. El predicador está llamado, el heraldo está llamado a predicar lo que Dios quiere que la iglesia escuche. Mucha gente le gusta, te veo por cabeza y no por cola. Que tú eres la Débora de Jehová. Que tú eres la princesa. Son pocos púlpitos que están predicando el pecado y el arrepentimiento y la santidad de Dios. Los pastores estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Hay mensajes de consuelo, es verdad. Hay mensajes de restauración, es verdad. Pero también hay mensajes de confrontación. Cuando Dios confronta nuestros pecados y nos guía en arrepentimiento a sus pies. La primera característica de estos hermanos era que vivían centrados en las enseñanzas de los apóstoles. En una ocasión Pablo está exponiendo un sermón en Hechos capítulo 17 a los hermanos de Berea. Y dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Y mientras Pablo exponía, dice el texto bíblico, que estos hermanos de Berea escudriñaban diligentemente de día y de noche para ver si lo que el apóstol Pablo le decía era así. Hermano que está aquí presente y aquellos que están conectados, no le diga amén a todo. Escudriña primero para ver si lo que te está predicando es palabra de Dios, o es palabra de hombre, o invento de hombre. A veces nosotros tenemos el amén muy cerca de los labios. ¡Amén! No, estos hermanos de Berea escudriñaban diligentemente de día y de noche para ver si lo que Pablo decía era así. La primera característica de esta iglesia primitiva era que estaban centrados en las enseñanzas de los apóstoles. No se movieron de ahí. Lo que los apóstoles le enseñaron, ellos abrazaron. Perseveraban en eso. ¿Podían venir cualquier viento? No. ¿Qué dice la Biblia? Y así yo te exhorto en esta mañana, tanto los que están aquí como los que están conectados. Cuando te vean, no, la Biblia dice eso. ¿Dónde lo dice? ¿Es palabra de Dios? ¿Lo enseñó Jesús? ¿Lo enseñaron los profetas? ¿Lo enseñaron los apóstoles?
Si no lo enseñó Jesús, si no lo enseñan los profetas, ni tampoco los apóstoles, no es palabra de Dios. Cuando yo digo que algo es una doctrina bíblica, yo tengo que tener capítulo y versículo. Si no tengo capítulo ni tengo versículo para yo basar lo que estoy diciendo con una doctrina bíblica, es muy probable que no esté en la Biblia. Segunda característica de estos hermanos que vivían en comunidad, el Evangelio. Estos hermanos promovían la comunión. Estos hermanos promovían ¿el qué? La comunión. Los primeros creyentes promovían la comunión, no el chisme, no la división. Versículo 42, parte B, y versículo 44 y 46, vamos a leerlo. Dice, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 44 y 46 dice: todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo era que estaban? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si nosotros vemos esos versículos, se va a repetir la palabra juntos una y otra vez. Los primeros creyentes promocionaban la comunión, no la desunión. La comunión. Cuando tú escuchas un predicador, un pastor, wow, increíble, promoviendo la desunión en el cuerpo de Cristo, hay que revisar si ese hombre conoce la Escritura. ¿Sabe por qué? En Juan 17, la oración sacerdotal, Jesús oró. ¿Para qué? Para que su pueblo fuera uno, así como el Padre y Él son uno. Y es impresionante cuando te escuchas gente que tiene mucho tiempo en el Evangelio diciéndole a otro hermano que no se junte con otro hermano. Wow. Sí, la Biblia enseña que como un hermano anda desordenadamente, sí, uno tiene que tener cuidado. Pero si no es así, el único que divide y desune, ¿sabe quién es? El diablo. El único que divide y desune es Satanás. Decirlo estudioso, haciendo referencia a la palabra comunión, esta palabra denota compañerismo o participación. Y como los cristianos se convierten en compañeros de Jesucristo y de los otros creyentes en su conversión, es su deber espiritual animarse mutuamente a vivir en justicia y en obediencia. Fin de la cita. Pues es un deber tuyo y un deber mío estimular al otro hermano. En oración, en consejo, en consuelo. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es llamarnos a aplastarnos el uno con el otro, no, es amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Estos primeros creyentes, una característica que tenían era que promovían la comunión. Y aunque esta palabra también es alusión a la Santa Cena, en este sentido está hablando de que estaban juntos. Me parece que el dolor de uno era el dolor de otro. El apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Corintios, en el capítulo 12, dice que la iglesia es como un cuerpo y que el cuerpo tiene muchos miembros y que cada miembro tiene su función, pero que el oído no le puede decir a la boca no te necesito, ni la boca a los ojos, ni los ojos a los pies. Hermanos, todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Aquí en esta iglesia local nos necesitamos, pero en el cuerpo de Cristo también nos necesitamos. Cristo no viene a buscar denominaciones, Cristo viene a buscar una iglesia.
iglesia. ¿Y sabe qué? Escucha esto, iglesia. El amor que enseña la Biblia en 1 de Juan debe de manifestarse en nuestra vida de este lado de la eternidad si realmente nosotros somos cristianos. Juan dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice Juan que es mentiroso. No importa que tenga 10 títulos de teología, que tenga 80.500 diplomas en una pared. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice la Biblia, es mentiroso. Wow. Pastor, pero que él estudió y él... No importa. Al contrario. Santiago dice que aquellos que se llaman o se hacen maestros recibirán mayor condenación. Porque a nosotros los que sabemos mucho, se nos demanda mucho. No importa que tenga 200 diplomas enganchados en una pared adornándola, si en la vida práctica del Evangelio no vivo lo que digo que sé y lo que predico. Wow. No, porque él tiene 30 años en el Evangelio, no importa. No, porque él es el presbítero, que es reverendísimo, que es lo que... Ponle el título que tú quieras. Pero si no estamos viviendo el Evangelio, de nada valen los títulos. Los primeros cristianos que vivían el Evangelio en comunidad promovían la comunión, promovían la armonía. El llamado nuestro no es a aplastar al otro, el llamado nuestro es a restaurar al otro, a alentar al otro, a decirle al otro, yo estoy aquí. Amén. Yo estoy aquí. Por eso que este estudioso dice que esta palabra denota compañerismo. Estamos llamados a preocuparnos por la salud espiritual del hermano, no a ignorarlo, ni a aplastarlo, ni a señalarlo, ni a condenarlo. La tercera característica de estos primeros creyentes, era que estos creyentes vivían saturados de oración. ¿Vivían saturados de qué? De la oración. Versículo 42, nuevamente, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en la oración. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión uno con otro, y permanecían perseverando, orando. El hermano Miguel Núñez esta mañana predicaba un sermón y hacía mucho énfasis en la oración. Y Santiago dice, pedí y no recibí porque pedí mal. Y es impresionante eso, que puedo estar orando y no orando. Pedí y no recibí porque pedí mal, porque pedí para vuestro deleite, no para la gloria de Dios. Pero el primero creyente era un hombre que tenía la oración como una prioridad. Yo no oro para cambiarle la mente a Dios. Yo oro para que Dios me ayude a entrar en su propósito, a entender su propósito, a entender sus planes. Iglesia Bíblica Sola Escritura. El día pasado yo escribía en un grupo y decía que no importa el lugar donde vengan las tormentas a nosotros como iglesia, reflejemos a Cristo en todo momento. Dios sabe por qué permite la tormenta. Dios sabe por qué permite los cuestionamientos. Dios sabe por qué permite las murmuraciones. Dios sabe por qué está permitiendo las cosas. Reflejemos a Cristo. Que aún en la cruz está orando y pidiéndole al Padre, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Aquel que tenía el derecho de decirle a la tierra, ábrete, y que todo el mundo fuera tragado, estaba orando por aquellos que lo crucificaron.
Hermano, oremos. Los primeros creyentes eran una iglesia que perseveraba en la oración. Y me gozaba muchísimo con el hermano Reinaldo que me dijeron que el martes pasado fue un buen tiempo de oración. Tenemos que orar. Estos hermanos vivían en comunidad del Evangelio, pero perseveraban orando, orando a Dios, clamando a Dios. Es el Señor que dice en Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Clama a mí, no a mí, al pastor Pascual, no, a Dios. Debemos de orar más, perseverar más en la oración. Amén. Y que aún cuando vengan situaciones que tú estés orando y tú veas que la respuesta no venga como tú la pediste, dale gracias a Dios. Él sabe por qué te respondió o por qué no respondió de esa manera. Recuérdate que Dios sabe el ayer, el hoy y el mañana. Pero tú y yo estamos llamados a perseverar en la oración como estos primeros cristianos. Esta iglesia tenía la oración como una prioridad. Decía un estudioso lo siguiente: una iglesia sana es una iglesia que ora. Fin de la cita. Una iglesia sana es una iglesia que ora. Bueno, me está pasando esto, yo no lo entiendo. Ora. Habla con Dios. Porque si tú y yo creemos en la soberanía de Dios y creemos en la providencia divina y que nada ocurre sin que mi papá, mi Dios no lo sepa, pues voy a donde Dios y ora. ¿Por qué están diciendo lo que dicen? Tranquilo, vamos donde Dios. Señor, tú sabes por qué permite las cosas, tú sabes que tú quieres mostrar en nosotros, que tú quieres moldear en nosotros. Ayúdanos a reflejar a Cristo en oración. Hermano, tú sabes, yo sé que en la Biblia tenemos grandes hombres y ejemplos de oración. Daniel fue un hombre de oración. Sí. Cuando le prepararon la trama que envolvieron al rey Darío para el edicto, que si no Daniel oraba a su Dios, le iban a echar a un foso de los leones. ¿Sabe qué ocurrió? Dice el texto bíblico que Daniel oraba 3 veces al día como de costumbre. Es interesante esa palabra como de costumbre, porque lo que llevó a Daniel a orar no fue el foso de los leones. No lo oraba como de costumbre. Y a veces nosotros oramos cuando hay tormenta. Cuando hay tormenta, nuestra vida de oración aumenta. Sin embargo, no debería ser así. Tú y yo tenemos que tener una vida de oración continuamente. Porque ¿qué es orar? Hablar con Dios. Los primeros cristianos perseveraban en la oración. Estos hermanos estaban juntos, unánimes y en oración. El hermano Reinaldo leía el Salmo 133, no lo leyó completo, pero es un salmo muy bueno que nos llama la atención. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una comparación, es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura como el rocío de Hermón. Y hay una promesa, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde estamos juntos y en armonía, porque podemos estar juntos y no en armonía. Esta iglesia era una iglesia que oraba. Hermano, cuando hablan de ti, ora. Algo que me ha ayudado a mí a descansar en el Señor es que cuando alguien ha dicho algo de mí, yo lo que le he respondido, le he dicho, yo soy peor que eso. Yo soy peor que eso. No, porque fulano de tal, no, yo soy peor de ahí. Le falta conocer un poquito más todavía. Cuando alguien habla de ti, tú eres peor de ahí y eso va a traer descanso. Porque tú y yo sabemos que tú y yo somos malos desde que nacimos. Somos salvados por la gracia y misericordia de Dios. Yo soy peor de ahí. Y eso me trae tranquilidad, me trae paz. Porque el único bueno, santo, puro y justo tiene un nombre y se llama Jesucristo, que no soy yo. ¿Cuántas características
de cómo vivían estos creyentes en comunidad el Evangelio. Estos creyentes dependían del poder del Espíritu Santo. Wow. Versículo 36 al 38 y versículo 43 del capítulo 2. Dice el versículo 36 al 38 del capítulo 2, diciendo: sepa pues ciertísimamente todas las casas de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Dice el versículo 38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, pero eran hechas por el poder del Espíritu Santo. Los primeros creyentes vivían el Evangelio confiando en el poder del Espíritu Santo, no en estrategia humana. No, porque lo que puede llenar a la iglesia es que nos disfracemos del chapulín colorado. Un momentico. No, nada que ver. No, la iglesia primitiva confió en el poder del Espíritu Santo, y la iglesia contemporánea también está llamada a confiar en el poder del Espíritu Santo. Yo no tengo que disfrazarme de chapulín colorado ni de Superman. No. Yo tengo que confiar en el poder del Espíritu Santo. Que Jesús dijo en Juan 14: voy a rogar al Padre, pero no lo voy a dejar solo. Le oraré al Padre para que mande otro igual que yo, el Paracleto. ¿Cuál es? El Espíritu Santo, que Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. La iglesia depende del poder del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. La iglesia primitiva dependió del poder del Espíritu Santo. Decía un estudioso: esta iglesia vivía en dependencia del Espíritu Santo, porque solo Dios puede transformar cosas ordinarias en extraordinarias, como ocurrió con estas 3,000 personas después de escuchar una predicación del Evangelio por el apóstol Pedro. Fin de la cita. Pedro no tuvo que disfrazar de nadie, ni hacerse el payaso. No, Pedro se paró y expuso el consejo de Dios, y el Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio, penetró los corazones, y 3,000 almas vinieron a los pies de Cristo. La iglesia tiene que volver a esa senda de confiar en el poder del Espíritu Santo. Quinta característica de estos creyentes viviendo en comunidad el Evangelio está basada en el versículo 44 y 45. Los creyentes compartían lo que tenían. Estos creyentes compartían lo que tenían. Versículo 44 y 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Comenta el hermano John MacArthur, haciendo referencia a que tenían en común todas las cosas, lo siguiente, y cito: esta frase no sugiere que los cristianos de la iglesia primitiva habitaran en una vivienda colectiva o que juntaran los bienes para retribuirlos de manera equitativa, sino que en vez de aferrarse a sus propias posesiones, estaban dispuestos a usarla en cualquier momento para suplir la necesidad de los demás a una magnitud que, si tenían que vender algo para ayudar a los necesitados, ellos lo hacían. Fin de la cita. Si tenían que vender algo para ayudar a cualquier necesitado, ellos lo hacían. Alguien decía: pidamos a Dios en oración que nos ayude a pensar en plural para ayudar al necesitado, y no en singular para no darle cabida al individualismo que a veces se mete dentro aún de las mismas iglesias. Hermanos, tú y yo estamos llamados a ayudar al necesitado. Estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros. Estamos llamados
nosotros a apoyarnos los unos a los otros. La sexta característica que estos primeros creyentes vivían el Evangelio en comunidad es que esta iglesia era una iglesia gozosa. ¿Cómo era esta iglesia? Una iglesia gozosa. Versículo 46, y cito, y dice: y perseveraban unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en la casa, comían juntos. ¿Cómo? ¿Cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Era una iglesia gozosa. Decía un estudioso: una iglesia que es generosa es una iglesia gozosa. Tú y yo estamos llamados a ser generosos. Cuando tú y yo no podíamos salvarnos por nosotros mismos, Dios en su generosidad, amor y misericordia entregó a su Hijo para salvarte a ti y salvarme a mí. Porque tú y yo por sí solo no podíamos salvarnos. De la misma manera, tú y yo estamos llamados a ser generosos. ¿Con quién? Con el necesitado. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 28 nos dice lo siguiente. Permítame citarlo. Efesios 4, versículo 28 nos dice lo siguiente. Dice, versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Wow. Eso no está diciendo, Pablo, que tú no puedes tener una cuenta de ahorro. No, tú lo puedes tener, y gloria a Dios por eso. Ahora, el llamado cristiano no acumula riqueza de este lado de la eternidad. Una cosa es tener una cuenta de ahorro para algunas prioridades, y otra cosa es tú fajarte a acumular riqueza, donde la polilla y los ricos rompen, y no hacer tesoro en el reino de los cielos. Ese fue el consejo que le dio Jesús a los discípulos en el sermón de la bienaventuranza. Hacer tesoro en el cielo, donde la polilla y el horrín no corrompen, ni ladrón mina, ni hurta. La pregunta es, ¿cómo yo hago tesoro en el cielo? Cada vez que tú ayudas a alguien que necesita tu ayuda, tú estás haciendo tesoro en el cielo. Cada vez que tú apoyas el ministerio para que siga avanzando, predicando la buena nueva de salvación, tú estás haciendo tesoro en el cielo. Los cristianos no trabajamos para acumular riqueza, no, sino para ser generosos y poner los recursos, nuestros recursos, para la gloria de nuestro Dios. Esta iglesia vivía el evangelio gozoso. Y de verdad, hermano, cuando una persona es generosa y puede apoyar a otro, hay un gozo que uno siente internamente. Cuando alguien está pasando una situación y tú puedes apoyarlo, teniendo, porque si no tienes, pues tú oras, pero teniendo. No está bien que nosotros endurezcamos nuestro corazón. ¿Por qué? Mira lo que dice el apóstol Juan en su tercera carta, capítulo 3, versículo 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Y cito, dice: en estos hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, oye esto, iglesia, debemos poner nuestra vida por los hermanos. Por el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, Juan hace una pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Sigue diciendo Juan: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En otra palabra, no seamos teóricos. El hermano Miguel Núñez tiene una serie de mensajes del libro de Santiago, y una peculiaridad que tiene el libro de Santiago es que no es teórico, es teórico pero es práctico.
Por eso que el texto base de ese libro es que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque el evangelio es simplemente decir cosas. Es decir, pero hacer las cosas. Jesús dijo en una ocasión: el que oye mi palabra y la pone en práctica, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre una roca. Y vinieron vientos y vinieron mares, y la casa permaneció. Pero el que oye mi palabra, eso que en el Sermón del Monte, capítulo 7, y no la hace, le voy a comparar a un hombre insensato, imprudente, que edificó su casa sobre una arena, y cuando vinieron los vientos y vinieron las mares, grande fue su ruina. Una iglesia generosa es una iglesia gozosa. Hermano, si Dios te ha dado mucho, pregúntale a Dios en oración: ¿para qué te me has dado mucho? No solamente para que tú digas, yo tengo esto, yo hago esto, lo otro. No, pregúntale a Dios. Porque según dice la Biblia, es para que tú lo compartas con aquel que está necesitado. No solamente tú, también yo. Los primeros creyentes no ignoraban la necesidad de aquellos que estaban en necesidad. Wow. Pero el que tiene vida de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Juan entiende. Si vamos al versículo 16, lo repito otra vez: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Hermano, el amor de Dios no fue teórico. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No fue teórico. Dios amó, pero ¿qué hizo? Dio. ¿A quién? A su Hijo. ¿Con qué fin? Para que crea en él, no se pierda, mantenga vida eterna. Sí. Estos primeros cristianos vivieron el evangelio lleno de generosidad. Séptima característica, y vamos concluyendo. Esta iglesia que viviera el evangelio en comunidad fue bendecida por Dios, ya que el Señor era el que se encargaba de añadir a esta iglesia lo que obedece el Salmo. Versículo 47 dice, verso 47. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Wow. Una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, una iglesia que promovía la comunión uno con otro, una iglesia que la oración era una prioridad, una iglesia que, además de que la oración era una prioridad en su vida, esta iglesia también dependía del poder del Espíritu Santo, compartían lo que Dios les regalaba y lo compartían con gozo, con alegría y sencillez de corazón. El Señor bendijo a esta iglesia. ¿Cómo? Que añadía cada día a esta congregación lo que habían de ser salvos. Ahora yo hago una pregunta, haciendo una mirada retrospectiva. ¿Quién no quisiera congregarse en una iglesia así? ¿Cómo vivía esta iglesia en comunidad?
Esto no es algo imposible, hermano, se puede. Esto es imposible, se puede. Esos creyentes fueron salvos como tú y como yo. Por gracia. Esos creyentes le predicó el Evangelio, tanto a ti como a mí. Esos creyentes confiaban en que el Señor había prometido estar con ellos todos los días del fin del mundo como tú y yo. Ahora sí podemos nosotros pedirle a Dios en oración que nos ayude a vivir el Evangelio en comunidad. Que podamos ser promotores de la comunión. Que podamos estar dispuestos a apoyar a una persona que se encuentra en una necesidad. ¿Saben por qué? Porque todavía en este tiempo, dentro de las iglesias, tú encuentras personas con necesidades. Sí, necesidad de un consejo, necesidad de una orientación, necesidad de un pan, necesidad de un vestido, necesidad de unos zapatos, necesidad de cualquier cosa que probablemente quizá Dios a ti te ha dado mucho, o a mí. Y hacerlo gozoso. Una iglesia generosa, una iglesia que se goza. Cuando da, cuando ayuda, cuando exhorta, cuando restaura, cuando levanta. Hermano, ¿sabe lo lindo que es? Tú ves un pecador que Satanás lo tiene destruido y tú luego lo ves que Dios lo trae al Evangelio, lo limpia, lo restaura. Eso debe de producir un gozo en la iglesia local. ¿Por qué, pastor? Porque por lo único que la Biblia dice que hay fiesta en el reino de los cielos es cuando un pecador se arrepiente. No cuando alguien suelta una muleta ni una silla de ruedas. Por lo único que dice la Biblia que hay fiesta en el reino de los cielos es cuando un hombre o una mujer vienen a arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. La Biblia dice que hay fiesta en el reino de los cielos. Una iglesia así, nosotros podemos orar a Dios y pedirle a Dios. Iglesia Bíblica Sola Escritura, ayúdanos a ser como la iglesia primitiva. Que Dios nos ayude a ser como la iglesia primitiva. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Sin temor a equivocarme, el Señor va a añadir a su iglesia lo que ha de ser salvo. Cuando vivamos en comunión, amándonos los unos a los otros, restaurándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, actuando como Cristo, obrando como Cristo, no solamente siendo oidores, sino hacedores del Evangelio, amando la santidad de Dios, amando la comunión uno con otro, juntos en armonía, perdonándonos unos a otros, sobrellevando las cargas unos a otros. Hermano, yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que el Señor va a seguir añadiendo a esta iglesia lo que ha de ser salvo. El Señor nos ayude como iglesia a imitar a la iglesia primitiva. Oremos. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que tú me has dado hoy de compartir tu palabra. Gracias por cada hermano, cada hermana que pude escuchar. Señor, ayúdanos, Dios, a ser como la iglesia primitiva, Padre. Obra en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a vivir el Evangelio. Perdónanos por las veces que no lo hemos hecho. Llévate el individualismo de nosotros. Y ayúdanos a entender que nosotros pertenecemos a una familia que es la familia de la fe. Amén. Que el dolor de uno debe ser el dolor de todos. La necesidad de uno debe ser la necesidad de todos. Y aún no podamos tener algo material para dar, podemos venir a ti en oración para que tú abras puertas a cualquier necesidad que tenga cualquier hermano. No solamente en esta iglesia local, sino en tu pueblo. Señor, ayuda a cada pastor a que pueda edificar tu iglesia, apacentarla, alimentarla con tu palabra. Que tú le ayudes, Dios, como también a mí, a poder guiar tu pueblo por tu palabra. Que tú ayudes a tu iglesia a entender que así como la iglesia primitiva dependió del poder del Espíritu Santo,
Tu iglesia en este tiempo debemos depender del poder de tu Santo Espíritu. Amén. Gracias por permitirme compartir esta enseñanza. Concédeme la gracia, Dios, y concédenos la gracia como iglesia de vivir, oh Dios, esta característica. Danos la sabiduría, danos la fuerza, porque sin tu ayuda nada podemos hacer. Son favores que te pido en Cristo Jesús, y la iglesia que espera al Señor dice, Amén. amén. Yo le